Quiero que usted por favor vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10. Mateo 6, 9 y 10. Hoy vamos a hablar del Padre Nuestro, ¿no? Como tal, como oración, pero ya hoy entramos al tema del Padre Nuestro. Venimos paso a paso, no tenemos ningún afán. Y dice Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí tenemos tema para largo. Ya vimos qué son los cielos. Ahora vamos a ver el tema del Padre Nuestro. Y en próximos días vamos a ver qué es santificar su nombre, qué es que venga tu reino y qué es que se haga su voluntad. Vamos a hablar hoy del Padre Nuestro, así que yo quiero que usted se prepare. Y le voy a contar algo acerca de lo que estamos aprendiendo acá. Hay algo que me gustó mucho que escribió un violinista. Un violinista dijo lo siguiente: yo no sé si usted sabe de violines, es un instrumento que a mí me fascina, no lo sé tocar ni mucho menos. Tenemos una niña en la iglesia que se llama Mariana, lo toca de una manera espectacular. Hay unos violines que se llama Stradivarius, son unos violines muy costosos, muy finos. De hecho, solo se hicieron 450 violines de esos en el mundo y es un violín muy apetecido. ¿Y sabe algo? La persona que toca un violín de estos escribió algo que le quiero leer. ¿Sabe? Un violín Stradivarius puede costar hasta 16 millones de dólares. Un violín. Son muy, muy perseguidos por los coleccionistas. Y esta persona escribió esto: si no practico por un solo día, yo lo notaré. Si no practico por 2 días, mis amigos y mis cercanos lo notarán. Si no practico por 3 días, el mundo lo notará. Exactamente eso pasa con las cosas espirituales. Si tú dejas de orar un día, solo tú lo vas a notar. Si dejas de orar 2 días, los que están cerca lo notarán. Pero si dejas de orar 3 o más días, el mundo entero lo notará. La vida espiritual se te nota. ¿Se te nota en qué? En tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en tu forma de vivir. Por eso venimos trabajando en unas estructuras mentales, porque eso es el reflejo de mi vida espiritual. Ahora, te voy a dar un consejo para poder escuchar la voz de Dios en lo que estamos haciendo nosotros acá. Para poder escuchar la voz de Dios, primero hay que estar, ¿qué? Cerca de Dios. Ahora, el problema no está en Dios, el problema está en mí. Yo debo estar cerca ¿de qué? De Dios. Lo segundo es que tengo que afinar el oído. Hay que prestar mucha atención cuando Dios quiere hablarme. ¿Por qué razón? Porque hay muchas voces a nuestro alrededor. De hecho, le voy a contar algo acerca del COVID-19. Nosotros ahorita en Colombia tenemos alrededor de 500 personas con el virus. Le voy a decir que nosotros ni siquiera hemos llegado a la cima del contagio. Todavía no estamos allí. Seguramente, como ha venido pasando en otros países, vamos a ver que de repente veníamos primero en un conteo de 2 en 2, de 5 en 5, máximo cada día decían, hoy se contagiaron 5 personas. Y uno decía, wow, 5 personas. Pero en la medida en que eso se multiplica, vamos a escuchar, seguramente corto de anulo, ojalá no sea así, vamos a escuchar que se contagiaron 50, 20, 30 en un solo día. Entonces vamos a estar rodeados de muchas voces. Escúchame, por favor, muchas voces. Entonces, para escuchar la voz de Dios, primero yo tengo que silenciar, ¿qué? Todas las demás voces. Yo no le presto mis oídos a gente negativa, a gente que confiesa palabra de ruina, de pobreza, a gente que solo habla de problemas, a gente que solo todo el tiempo se queja. Hay gente que se queja y se queja y se queja y todo el tiempo, cuando tú los escuchas, de 10 cosas que dice, 9, 8 son una queja. Yo no dejo contaminarme con eso. Entonces, lo primero, para poder escuchar la voz de Dios, tengo que comenzar a cerrar mis oídos a otras voces. Escúchame, por favor. Si tú cierras tus oídos a otras voces, te será muy fácil identificar la voz de Dios. También, ¿cómo identifico la voz de Dios? Cuando yo comienzo a pasar tiempo con Él orando. Recuerda que ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Y esto, a veces nosotros los cristianos somos muy sobradores y a veces enseñarle a un grupo de cristianos de años es complicado porque todos se lo saben. De hecho, decía un pastor amigo, una vez tuvo que dar una enseñanza ante un poco de pastores y decía, qué difícil es enseñarle a los pastores porque los pastores creemos que todos
todo ya lo sabemos. Y a veces le decimos a la gente, ¿usted sabe orar? Sí, claro, orar es hablar con Dios, pero yo lo sé en la teoría. Lo que estamos aprendiendo aquí es en la práctica, escúchame. Ahora, para silenciar esas voces, quiero que tú me acompañes a Lucas capítulo 5, versículo 3 y 4. Lucas capítulo 5, vamos a partir desde allí, versículo 5, capítulo 5, versículo 3 y 4 dice: estaba el Señor Jesús predicando y se subió a la barca de Pedro. Y dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué estaba haciendo el Señor desde la barca? Enseñando. Ahora escúchame. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué había pasado con Simón la noche anterior? Dice la Biblia que Simón había intentado pescar y no había conseguido absolutamente nada. La gente que sabe de pesca, y esta gente que sabían de pesca por una tradición cultural, por cientos de años de información, salían a pescar de noche. ¿Por qué razón? Porque en el mar de Galilea, que en realidad no es un mar, es un lago con dimensiones tan grandes que por eso se dice que es un mar. Recuerde que cuando en el día está calentando el sol, las aguas se calientan en ese momento y los peces se van al fondo. Entonces de día es difícil pescar. ¿Los peces dónde están? En aguas que están un poco más frescas, que están más a profundidad. De noche los peces tampoco ven las redes, no tienen esa capacidad, entonces es más fácil pescar de noche. Y Pedro venía de pescar de noche, pero no había conseguido nada. Y el Señor les había dicho: ¿qué consiguieron? Y le dijeron: nada, nada hemos conseguido. Así que el Señor primero predica desde la barca y luego le da dos palabras que yo quiero darte a ti. La primera le dice: boga mar adentro. ¿Qué es bogar? Es remar. Mar adentro son aguas profundas. En la medida en que avanzamos en una situación crítica y en la medida en que el mundo tiene un problema mayor, tenemos que ir bogando o remando más adentro en la palabra. Vamos a ir remando más adentro. Y le voy a contar algo que me parece fantástico del mar. Los que tienen la oportunidad de conocer el mar van a entender este ejemplo que les voy a mencionar. Cuando tú estás en el mar y tú estás en la arena, tú estás en la orilla, uno escucha el bullicio de la gente corre, la gente ríe, los niños, hay un bullicio acá en la arena. Y escuchas cómo las olas van llegando a la playa, o escuchas las olas, el movimiento de las olas produce un ruido, y escuchas mucho ruido. Pero hay un fenómeno muy interesante, y es que cuando uno se mete en el mar y uno pasa la cresta de las olas, cuando ya no hay olas, llegas a un momento donde vas un poco más allá, bogas mar adentro, te profundizas en las aguas y te quedas allí. Y sabes, esto lo vas a entender si lo has vivido. Allí, después de pasar en las olas y de pasar el ruido de la gente, llegas a un lugar donde hay silencio total. Después de las olas, bogando mar adentro, te vas a encontrar con silencio total. Y eso es espectacular. Ahí no se escuchan las olas, ahí no se escuchan los juegos de la gente. Uno los ve, uno ve a la gente hablando, pero uno no escucha absolutamente nada. Y entonces el Señor, antes de hacer un milagro con Pedro, Pedro venía como triste. Pedro venía de una derrota, venía frustrado de trabajar toda la noche. Y el Señor, antes de hacer un milagro, le dice a Pedro: Pedro, aléjate del bullicio para que puedas escuchar lo que te voy a decir. Yo quiero que usted se vaya alejando de noticias, de palabras negativas, de malas conversaciones. No sé cuántos audios al día le puede llegar a uno que dijeron esto, que por aquí. Mire, boga mar adentro, métete más en la presencia del Señor y vas a entender que entre más profundices en Dios, vas a encontrar un silencio que te va a permitir a ti entender y comprender cuando es Dios el que te habla. Le voy a hablar algo acerca de escuchar la voz de Dios. Permítame, por favor. Juan capítulo 10, versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Para los pastores que somos aquí en la tierra, terrenales, hay una característica. Si usted es pastor y me está viendo en esta hora, le voy a contar cuando usted sabe si alguien es oveja o no oveja de la iglesia, si es su oveja o no. Yo como pastor sé que las ovejas no me pertenecen, las ovejas son del Señor, yo soy un peón, yo soy un administrador que debo cuidar. Pero una característica de las ovejas, cuando hay gente que te dice: ay, usted es pastor, usted es mi pastor, pero una característica de una verdadera oveja es la que oye la voz de su pastor. Escúchame, usted como pastor puede darle consejo a alguien, pero esa persona, si hace todo lo contrario,
no es tu oveja, no está escuchando tu voz. ¿Por qué característica? Porque las ovejas tenían esta característica o la tienen. Resulta que los pastores, ellos tenían que ir de un lugar a otro, los pastores eran nómadas, tenían que ir buscando pastos y a veces se agrupaban en las noches, encerraban a las ovejas, hacían un vallado con espinos, con palos, con troncos y se juntaban varios rebaños. Pero esto es fascinante de las ovejas no ven bien, son medio miopes, las ovejas no son ágiles, no son animales veloces, no pueden enfrentar a un depredador, pero si algo tienen, no son buenas nadando. Por eso si una oveja se caía en agua y el pastor no la sacaba rápido, se ahogaba porque la lana la hacía hundir. Entonces las ovejas sí tenían una gran ventaja y es que tienen muy buen oído. Y este pasaje dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas ¿qué? Me siguen, escuchan. Entonces una característica tuya en este tiempo y a partir de este momento es aprender a escuchar la voz de ¿quién? La voz de Dios. Yo no necesito escuchar la voz de nadie más. Y esto yo lo voy a decir con todo y lo voy a decir respetuosamente. A mí los canales de televisión y los noticieros privados o lo que sea no pueden decretar sobre mi vida mi destino, escúchame. La gente puede darte mucha información. La gente puede decirte muchas cosas, pero realmente la palabra que yo necesito escuchar es la palabra de Dios. Esa es la que va a direccionar mi vida, esa es la que me va a sacar adelante, esa es la que me va a prosperar, esa es la que me va a sanar. Esa es la palabra que yo necesito escuchar. Hoy tuve la oportunidad de llamar a una hermana, a orar por ella. Está con un cáncer terminal. Oramos por ella, yo no podía estar allá, no era necesario, no podía estar. Pero le dije a su esposo, usted va a ir ungiendo a su esposa en la medida en que yo le voy diciendo cómo hacerlo. Y comenzamos a orar por ella vía telefónica. ¿Y sabe una cosa? Uno de los errores que se comete cuando hay una enfermedad es comenzar a contarle a todo el mundo. Y comienzas a contarle a todo el mundo, entonces todo el mundo comienza a declarar. Ya hemos aprendido el poder que hay en las declaraciones y comenzamos a declarar. Entonces hay alguien enfermo, entonces todo el mundo comienza, pobrecito, pobrecita, no, eso es grave, seguramente se va a morir, no, eso se va a complicar. Y entonces las declaraciones de otros comienzan a intoxicar mi fe. De hecho, le cuento algo de mi propia experiencia y yo trato de ser un libro leído para todos ustedes. Cuando nosotros buscábamos tener un hijo, tuvimos algunas dificultades allí y algo que pactamos con mi esposa es no le vamos a decir absolutamente a nadie, no por una cuestión de orgullo, no era cuestión de orgullo, no era que no quisiéramos buscar ayuda, era que queríamos evitar que sobre esa situación se comenzaran a declarar palabras negativas, palabras de muerte, palabras de esterilidad, porque yo creo firmemente que una palabra puede provocar un milagro o una palabra puede detenerla. Así que las ovejas del Señor, y si usted es oveja del Señor, más que de una congregación o un pastor humano, usted debe escuchar la voz de Dios. Ahora, Juan capítulo 10, versículo 4 dice, y cuando las ha sacado fuera, hablando del pastor, todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces los pastores se agrupaban en la noche y por turnos cuidaban las ovejas. Entonces unos dormían, recuerde que ellos tienen 4 vigilias, de 6 a 9 de la noche, de 9 a 12, de 12 a 3, que es la vigilia del gallo donde Pedro niega al Señor, y de 3 a 6, que es la vigilia del alba. Entonces se turnaban para cuidar el rebaño en conjunto, pero por la mañana ocurría esto fantástico. Cada pastor se hacía fuera de ese redil y cada pastor comenzaba a llamar a sus ovejas. Y cada ovejita iba cogiendo el rumbo hacia su pastor. Iba conformando su rebaño el pastor en la medida en que ellas iban escuchando la voz de su pastor. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cuando él las sacaba fuera todas las propias, él va delante de ellas y ellas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño, dice la Biblia, no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Para escuchar la voz de Dios, cierra tus oídos a toda voz extraña. Ay, que es que venga, le cuento. No, yo no quiero saber. Es que imagínese que ahora lo que viene, no, yo no quiero saber. Y lo que va, yo no quiero saber de eso. Mis oídos estarán abiertos a las buenas nuevas del Evangelio, así el mundo se esté cayendo a pedazos a mi alrededor. Y en medio de todo esto hay gente fatalista, hay gente que le gusta la calamidad, hay gente ya apocalíptica, pues que ya vio los caballos y que ya escuchó las trompetas en Jerusalén. Entonces eso no nos hace bien a nuestra fe, todo lo contrario, nos hace ¿qué? Daño.
Yo trato de inyectarle a la gente palabra de ¿qué? De fe. Incluso, aún cuando siento que mi fe está débil, trato de tener una palabra de ¿qué? De fe. Ahora, hablemos un poco de las religiones. Las 5 religiones más poderosas del mundo son: 1, el judaísmo. Ellos leen la Torá y adoran a Yahvé, los judíos. La segunda religión, el islamismo o el islam. Ellos creen en el profeta Mahoma o Mahomet, adoran a Alá y leen el Corán. La tercera religión, el hinduismo. Dentro del hinduismo tienen millones de dioses. La cuarta, el budismo. Ellos allí adoran a Siddhartha Gautama Buda. Y la quinta religión es el cristianismo. ¿Sabe? Haciendo un balance, cada persona en este momento alrededor del mundo, más de 7,000 habitantes, cada uno está aferrado a su fe, de su manera y de su forma muy respetable. Pero le quiero decir que cuando hacemos un análisis de las otras religiones comparadas con el cristianismo, se lo voy a decir con todo cariño y me incluyo allí, a nosotros nos debería dar pena, porque nosotros como cristianos, teniendo a un Dios poderoso, al Dios de los cielos, a un Dios creador de todas las cosas, como cristianos nos falta mucho para llegar a la talla de, por ejemplo, los musulmanes o la gente que practica otras religiones. ¿Sabe? Conozco cristianos que en su día ni siquiera oran una vez. Conozco cristianos que sienten pereza en una oración de 5, de 10 minutos. Y aquí estamos aprendiendo a orar. Conozco cristianos que ni siquiera doblan su rodilla una vez a la semana. ¿Sabe? Le voy a contar algo sobre los musulmanes. Dentro del Islam hay 5 obligaciones. Ellos tienen 5 pilares fundamentales. Y uno de esos pilares es que toda persona que practica el Islam tiene que orar 5 veces al día. ¿Cuántas veces tiene que orar? 5. No cuando él quiera, a una hora predeterminada. Por eso no es raro ver en un aeropuerto a cierta hora del día, si es la hora para ellos de orar, ellos sacan allí como un tapetico y se postran. No es raro verlos en lugares. Cuando yo estuve en San Andrés, por ejemplo, a ti te sacan de los negocios al mediodía porque ellos van a ir a la mezquita a orar. Una cosa impresionante. A ellos no les importa qué vas a comprar tú. Para ellos es más importante orar a Mahoma y a Alá que las ventas que te van a hacer a ti. Y tienen más fe y dicen, cuando yo vuelva de orar a Alá, seguramente voy a vender más. ¿Sabe? Ellos hacen 5 oraciones al día. Una antes de que salga el sol. Otra oración al mediodía. Otra oración en las horas de la tarde. Una ya cuando está yéndose el sol. Y finalmente una en la noche. Hacen como mínimo 5 oraciones al día. ¿Cuántas oraciones hacemos nosotros como creyentes? No me conteste, no me responda. Le quiero contar que si nosotros tuviéramos un ritmo de oración, le quiero contar que nuestra vida cristiana estaría en otro nivel totalmente diferente. Por eso de esto se trata, de aprender ¿a qué? A orar. Ahora, nadie puede orar a un Dios que no conoce. Escuchen. ¿Por qué nosotros, hablando de nosotros los que estamos conectados, por qué a veces nos cuesta orar? ¿Por qué es tan difícil orar? Porque sencillamente la Biblia dice que yo debo amar a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Este es el primer y gran mandamiento, amar a Dios. Pero ¿cómo puedo amar a un Dios que no conozco? O sea que aquí estamos empezando por conocer al Dios que luego vamos a amar y que seguramente nos vamos a comunicar con Él cada día. Recuerde que el concepto de orar es hablar, y hablar tiene que ir en 2 sentidos. No solo lo que yo le digo a Dios, sino lo que Dios me va a decir a mí. Recuerde que cuando yo hablo, esto que estoy haciendo yo no es una conversación donde todos opinan. Pero si fuera una conversación, yo tendría que hacer pausas para que usted expresara su opinión. Y hay gente que llega a orar, entre comillas, y hablan y hablan y hablan y se van y no escuchan la voz de Dios. Seguramente te voy a decir esto. Ahora, en tiempo, cuando pase todo esto, Dios te dirá qué hacer con tu empresa. Dios te dirá qué hacer con tu negocio. Dios te dirá qué hacer con ese préstamo. Dios te dirá qué hacer con esa deuda. Dios te dará ideas de oro, ideas de negocios, contactos. Dios traerá cosas, pero eso lo vas a escuchar ¿en dónde? En la oración. De manera jocosa yo digo esto. Yo he estado pensando en estos días en esa gente que fabricaba tapabocas, ¿no? Y yo me imagino, esto no es real, perdóneme, es parte de mi imaginación, un poco infantil a veces. Pero yo me imagino la esposa de un hombre que vende tapabocas diciendo, mi amor, eso no da.
Imagínense cómo está esa gente hoy de rica vendiendo tapabocas. No hay tapabocas en el mundo entero. Y hay ideas de negocios para ti, para lo que viene. Según la situación, muchos vamos a tener que reacomodar cosas, empezar de cero, volver a comenzar. Pero no te preocupes. Si tú escuchas la voz de Dios, todo saldrá bien. Para escuchar la voz de Dios hay que silenciar las otras voces. Acompáñeme por favor a Hechos de los Apóstoles capítulo 17 versículo 22. Hechos 17, 22. Recuerde que Pablo conocía a Dios. Yo no puedo relacionarme con un Dios que no conozco. Yo no puedo amar a un Dios que no conozco. Pablo había ido al tercer cielo, eso lo vimos ayer. Pero Pablo no conoció a Dios en el tercer cielo. Pablo conoció a Dios en el día a día, en lo cotidiano, en lo secreto, en cerrar la puerta y buscar a Dios allí. Allí fue donde conoció a Dios. El ir al tercer cielo fue una recompensa de buscar a Dios en lo secreto. Sabes, si tú comienzas a buscar a Dios ahora, llegará un momento donde Dios vendrá a tu vida de una forma contundente y de una forma asombrosa. Pablo conocía a Dios y Pablo está en Atenas y ocurre esto bien llamativo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, el Areópago era un monte llamado la colina Ares que estaba allí en Atenas, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Él dice: ustedes los atenienses son bien religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé que también un altar en el cual estaba esta inscripción. O sea, Pablo estaba por todo Atenas, recorriendo Atenas, y en Atenas habían altares. Recuerde que ahí estaba Diana de Éfeso, ahí estaban todos los dioses de los griegos, Zeus, Perseo, todos estos dioses. Pero Pablo llega a un lugar donde hay un altar vacío, no tiene nada, y abajo hay una inscripción que dice: al Dios no conocido. Entonces Pablo dice: yo he notado ustedes atenienses, griegos, que son muy religiosos, pero me llama la atención este altar, dice: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, y es a quien yo os anuncio. ¿Qué les dice Pablo? Ustedes están adorando un Dios que no conocen. Están adorando un Dios que no conocen. Y yo le quiero decir hoy que hay mucho cristiano, hay mucho creyente adorando a un Dios que no conocen. A un Dios que lo han escuchado en las Escrituras, lo han leído en las Escrituras, pero que es un completo extraño para ellos. Y Pablo les dice: yo conozco a ese Dios que ustedes adoran sin conocer. Al Dios no conocido, al que ustedes llaman al Dios no conocido. ¿Sabe tu familia qué necesita? Que conozcas a Dios. Si tú conoces a Dios, te vas a apasionar por Dios, y si te apasionas por Dios, tú le vas a poder hablar a ellos y ellos van a seguir el camino porque ven a alguien convencido. Pero ¿qué pasa con muchos? No conocen a Dios, hablan de Dios como repetir una información, como una información recitada de memoria, pero no es una vivencia y no es una experiencia de vida. Le voy a decir algo: Dios se va a glorificar en tu vida. No me lo va a cansar de repetir: se va a glorificar en la medida en que tú lo conozcas. Pablo le dice a ellos: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, Pablo tenía claro quién es su Dios. Y yo quiero decirte hoy: ¿quién es tu Dios? Hemos venido viendo el Dios de los cielos, el Dios del universo, el Dios del cosmos, el Dios que hace todas las cosas. Para ti, ¿quién es Dios? Mucha gente tiene una imagen equivocada, y eso es lo que estamos derribando, tumbando día tras día con la palabra del Señor. Voy a decirte algo más: la religión nos enseñó mal, y voy a hacer este comentario de aquí en adelante respetuosamente. Yo no pretendo atacar a nadie, no quiero que me malinterpreten, solo quiero hacer un comentario porque es necesario en la enseñanza de esta palabra. La religión nos enseñó mal. Una cosa es la religión y otra cosa es la relación. La religión nos enseñó que hay que hacer una cantidad de cosas de aquí para allá para que Dios me ame. La relación me enseña que la palabra de Dios dice que Él nos amó a nosotros primero. ¿Qué significa eso? Que no tengo que hacer nada para que Él me ame. Él ya me ama. Escúchame. Él ya me ama. El Padre que tú tienes ya te ama. Ahora, yo sí debo hacer de aquí para allá para corresponder a ese amor, que son dos situaciones totalmente diferentes.
Una cosa es hacer y hacer y hacer para ganarme su amor, y otra cosa es saber que Él ya me ama y corresponder a ese amor comportándome como Él espera que me comporte. Son dos motivaciones completamente diferentes. Hay gente que va a ir al cielo por miedo a ir al infierno. Esa es su motivación. No quieren ir al infierno, entonces pusieron su mirada en el cielo, pero están amargados viviendo una vida cristiana que no quieren vivir. Pero la otra gente es la que va a ir al cielo porque anhelan estar con ese ser al cual aprendieron a amar aquí en la tierra. Usted sabía que uno de los apóstoles que tuvo el Señor Jesús es conocido como el apóstol del amor, o el que Dios, el Señor Jesús, amaba. ¿Usted sabe cuál es el que dice la Biblia, al que Jesús amaba? Es el apóstol Juan. Y cuando usted lee y usted se da cuenta quién lo nombró a él, el apóstol que Jesús amaba, él mismo se nombró. Es en el Evangelio de Juan. Cuando él escribe, dice, el que el Señor amaba, el discípulo amado del Señor. Juan se creyó lo que dice la palabra. Él nos amó a nosotros primero. Pero la religión nos enseñó que Dios está disgustado. La religión nos enseñó que Dios está distante. Nos enseñaron mal a relacionarnos con nuestro Dios. Nos enseñaron mal. Voy a citar un ejemplo real. En una familia, la mamá de la familia tenía unos hijos, y cada vez que los hijos se comportaban mal, ella los amenazaba a ellos con decirle al papá, le voy a decir a tu papá, y tu papá te va a reprender, y tu papá va a decir que no. Y eso provocó que los hijos se aislaran de su papá. Ya los hijos tenían miedo del papá, no querían hablar. Oh, llegó papá, qué pereza, ojalá no venga hoy, ojalá se demore en el trabajo. Qué estresante este señor aquí en la casa. La mamá se encargó de hacerle una imagen negativa a ese papá. ¿Por qué? Porque ya no tenía autoridad con sus hijos. Ahora, un día cualquiera, uno de sus hijos, ella le dice, no, y tu papá te dirá que no, pero ese hijo toma la decisión de ir directamente al papá y comentarle, decirle, papá, yo tengo esta situación, ¿qué te parece? Necesito hacer esto, ¿tú qué piensas? Sé que tal vez me vas a decir que no, pero necesito saber qué piensas. Y el papá lo mira y le dice, ¿sabes qué, hijo? Te voy a apoyar. Fue una respuesta que desbarató toda la información que equivocadamente esa mamá había dado de ese papá. Hay un testimonio que conozco de manera personal. Un hermano de la iglesia tenía un hijo con una mujer de su tiempo antiguo, y cada vez que él iba a ver a su hijo, ella lo escondía. Él decía, voy para allá. Él vivía fuera de Cali, voy para allá, y apenas él iba llegando, ella se iba para algún lugar o no abría la puerta, y ella siempre le estaba transmitiendo a su hijo, es que a tu papá tú no le importas, es que tu papá esto. Ella estaba transmitiendo su odio a su hijo. Escúchame. La religión nos enseñó mal de quién es Dios como Padre. La religión nos puso difícil lo que es que fácil. Ahora, nos enseñaron que Dios es un juez fuerte, un juez que no se complace con facilidad. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, a mí me ocurría muchas veces. Yo sentía con Dios que nada con Dios era suficiente. Como decimos acá, le faltaban 5 centavos para el peso. Que podía hacer 1000 cosas bien, pero de pronto algo malo, y decía, todo eso se arruinó, está arruinado, porque esa estructura mental yo la tenía en mi mente. Creía de ese juez que está enojado con la humanidad. Mucha gente predica de un Dios que está bravo, enfurecido, y yo he visto mensajes por ahí que esto le pasa al mundo por esto y por esto y por esto. Y sabe, hay gente que tiene ese concepto de ese Dios que se alegra porque la gente se pierde y se vaya al infierno. Ese no es el Dios de la Biblia. ¿Usted se sentiría alegre que uno de sus hijos se perdiera? Yo creo que no. ¿Usted como papá o como mamá se sentiría feliz ver a sus hijos destruidos? Yo creo que no. Y hay gente por allí que anda diciendo y que Dios los va a llevar al infierno y que Dios los va a destruir. Y que, mire, le quiero decir que Dios en su infinita misericordia, lo último que Él quiere es que la humanidad se pierda. Si la humanidad se pierde, será por ellos mismos, no por Dios. Ahora, la religión nos enseñó a conectarnos mal con ese papá. Nos enseñaron tan mal que le voy a explicar algo que es sorprendente. Dentro de la religión nos enseñaron que Dios es un juez duro, el Padre. Que Jesucristo está enojado también con la humanidad, porque aquí vino a la tierra, aquí lo volvieron nada. Entonces la religión nos enseñó que había que pedirle a María, y que María tiene una mamá que se llama Santa Ana,
Y entonces Santa Ana es la madre de María. Entonces mire toda la vuelta que nos dio la religión. Y vuelvo y hago la claridad. No pretendo ofender a nadie, no es mi intención. Solo quiero sentar un ejemplo. Recíbamelo como un ejemplo, por favor. Dios conoce la intención de mi corazón. Entonces, antiguamente la gente se le enseñaba a rezarle a Santa Ana. Y se le pedía a Santa Ana, madre de María. No sé dónde sacaron que Santa Ana, madre de María. Pero madre de María, que ella intercediera con María, para que María a su vez fuera donde Jesús, y Jesús a su vez fuera donde el Padre, para que el Padre levantara el castigo. Entonces había que dar una vuelta allí. ¿Eso nos lo enseñó qué? La religión. Por eso le quiero decir que hay mucha gente que no se puede conectar con el Padre. Dice la Biblia, oraréis así, Padre nuestro, pero cuando uno le dicen eso, uno dice, pero ¿cómo Padre? ¿Sabe? La religión nos enseñó que había que dar un poco de vueltas para llegar a Dios, porque Dios es casi inalcanzable. Dios es una cosa imposible de acercarse a Él cuando esto es totalmente falso. Cuando yo leo la Biblia de tapa a tapa, me doy cuenta que Dios siempre le ha hablado a la gente y ha buscado gente para hablarle y para relacionarse con ellos. Le voy a poner ejemplos. Dios le hablaba cara a cara a Adán. Luego Adán dice, ay, que porque el hombre no había pecado. Luego le habla a Caín. Caín está bravo, le dice al Señor, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces el bien serás enaltecido. O sea, Dios preocupado por Caín. Dios le habló a Abraham, Dios le habló a José, le habló a Josué, le habló a David, le habló a Salomón, le habló a Moisés, le habló a Ananías, le habló a Pablo, le habló a una... Yo veo un Dios más interesado en conectarse con nosotros. Pero de aquí para allá somos nosotros los que no hemos entendido quién es Dios. Al Dios no conocido es difícil orarle. Te voy a decir algo más, y voy a decir esto respetuosamente. Cuando hablamos del Papa, que es para la religión católica el representante de Dios en la tierra, la palabra Papa significa padre, viene del original papas, y también se le da un título, pontífice, pontífice maximus. ¿Sabe? La palabra pontífice se divide en dos. Pons significa puentes y faceres significa constructor. ¿Qué significa pontífice? Pons, puentes, faceres, constructor. Cuando vemos la palabra maximus, significa máximo. ¿Qué es el Papa para mucha gente? El Papa es el que puede llevarme a Dios. Es el máximo representante, el que tiene la conexión. ¿Sabe? Le quiero decir que usted y yo tenemos los mismos privilegios de cualquier otro para conectarnos con ese Padre Celestial. Pero la religión nos puso una cantidad de trabas. Recuerde que hasta 1436 no había imprenta. Recuerde que la Biblia que usted tiene seguramente en este momento en su casa, no se podía escribir, no era fácil de escribirla. Tomaba toda la vida de un monje hacer una sola Biblia. Y una Biblia hoy costaría alrededor de $20,000, unos 80 millones de pesos. Al monje le tomaba toda una vida hacerla. Ahora, la Biblia en un principio fue escrita en latín, una lengua que la gente en su tiempo eran analfabetas, que iban a saber latín, no sabían latín. La gente era lo que les contaban de la Biblia. De hecho, los vitrales de las iglesias antiguas narraban historia. Entonces la gente era más por una ilustración, más visualmente aprendían que por poder leer la palabra. Y las pocas Biblias que habían hasta 1436 estaban encadenadas. Entonces la gente, todo lo que a la gente se le decía, la gente lo creía. Yo no sé si usted ha entendido esto de asociación por imágenes. Por ejemplo, mi hijo asocia muy bien las imágenes, las asocia. Y entonces él, cuando vamos a un sitio a comer, él se graba el logo del lugar y él sabe cuál es ese sitio cuando estamos hablando o cuando pasamos por un lugar. Tiene muy buen sentido de ubicación y para esto tengo que ir recorriendo imágenes y guardándolas. ¿Sabe? La gente de antes le enseñaban a través de imágenes. Y muchas de las cosas que le enseñaron no estaban en la Biblia, eran fábulas, pero que la gente por la ignorancia y por el poco acceso a la palabra, pues las creía. Pero lo que más me preocupa en este momento es que en este momento, 2000 años después que tenemos acceso a la Biblia, una Biblia física, haya gente creyendo fábulas por allí. Le voy a decir algo más. Dios no se quiere alejar de ti. Todo lo contrario, Dios se quiere acercar. Y volvamos al Padre Nuestro. El Señor dijo, cuando oren, ¿van a orar cómo? Van a orar así, Padre Nuestro. Ahora, me voy a detener allí.
La paternidad ha sido profundamente afectada en Latinoamérica. Para nosotros los latinoamericanos, padre es cualquiera, madre es solo una. Por eso no es sorprendente que el eje de la adoración latinoamericana sea una mujer. Porque para nosotros tal vez es más fácil orarle a una mujer, que es un símbolo de una madre abnegada, una madre sacrificada, una madre que siempre ha estado allí, que orarle a un papá que ni siquiera conocemos. La paternidad en Latinoamérica no vale absolutamente nada. Padre se considera acá a un semental que embaraza y se va. Aquí, entre más mujeres y entre más hijos regados, más macho. Este es nuestro concepto ¿de qué? De paternidad. Y entonces hay mucha gente por allí que no se puede conectar con esa paternidad. Pero le quiero decir esto. Cuando el Señor Jesús dijo, oraréis así, Padre nuestro. Escúcheme. Abra sus sentidos espirituales para esto que le voy a decir. Para un judío, cuando el Señor Jesús dijo, oraréis así, Padre nuestro, es la primera vez que se va a mencionar a Dios en la Biblia como Padre. Para un judío, cuando enséñanos a orar, por favor, ok, van a orar así, Padre nuestro. Cuando ellos escucharon la palabra Padre, seguramente sus corazones se llenaron de alegría y de confianza. ¿Por qué? Porque para el judío, un padre es una persona honrosa. Para el judío, un padre es una persona respetable. Para el judío, el padre deja varias cosas. Le voy a decir que deja un padre. Deja herencia y deja legado. ¿Sabe qué es herencia? Un bien material. ¿Sabe qué es legado? Es toda la enseñanza que yo pueda transmitir en mi hijo. Yo a mi hijo no sé si le puedo dar herencia. Hasta este momento no vamos muy bien. Corto y anulo. Pero seguramente sí le voy a dejar, ¿qué? Un legado. Escúcheme. Entonces cuando el Señor dice, ustedes van a orar, Padre, ellos se llenan de alegría. ¿Cómo así? Dios es nuestro Padre. ¿Cómo así? El Padre que provee, el Padre que forma, el Padre que instruye, el Padre que protege. El Padre es algo honroso. De hecho, en la historia del hijo pródigo se va y vuelve. ¿Y cómo está el Padre? ¿Enojado? ¿Lo destituye? No, un Padre que lo ama. Entonces, para el judío, hablar de paternidad es muy diferente para el latinoamericano hablar de paternidad. Escúcheme este concepto que va a ser muy valioso. Para los judíos, incluso cuando el papá envejece, ellos tienen unas celebraciones y en algunas de ellas el papá parte el cordero. Cuando él ya está viejo y su mano ya está temblorosa y no tiene fuerza, a diferencia de nuestra sociedad, no lo relegan, no lo dejan por allá tirado. ¿Sabe qué hacen ellos? Lo toman de la mano los hijos varones y él sigue presidiendo la reunión, el papá aunque esté viejo. Y le guían su mano para cortar y él ora y él bendice. ¿Usted recuerda cuando José estuvo en Egipto y que luego trajo a su papá y luego trajo a sus hermanos? ¿Recuerda? La Biblia dice que ya el papá de José, Jacob, estaba ciego. Sin embargo, cuando nacen los hijos de José en Egipto, él le pide y le dice, papá, bendíceme a estos dos hijos, a Efraín y Manasés, bendícemelos. O sea, es tan importante la paternidad para el judío que cuando Dios, el Señor Jesús dice, ustedes orarán así, Padre nuestro, eso encierra una cantidad de conceptos que a nosotros nos cuesta trabajo entender. Seguramente tuviste un padre que te abandonó. Cuando yo me encuentro a cristianos que viven en miedo, hay cristianos que viven con miedo. Detrás de eso fue un papá tal vez que se fue y de manera inconsciente sientes que Dios se va a ir. Un papá que era un buen papá y murió. Y de repente todo se derrumbó cuando ese papá murió. O un papá castigador. Si tú tuviste la imagen de un padre castigador y severo, seguramente inconscientemente sabes que tu papá en los cielos puede ser castigador y severo. O un papá que prometía, ¿no? ¿Cuántos tuvieron un papá que prometía? Sí, mi hijo, yo te lo voy a dar, nada más fastidioso que eso. ¿Sabe? Yo le he enseñado a mi hijo que cuando yo le digo blanco es blanco y si yo le digo mañana es mañana, no es por sacármelo del paso. Si yo le digo, hijo, mañana vamos a jugar a la lucha, ya hoy empeñé mi palabra, mañana vamos a tener él y yo un tiempo de juegos y mañana es mañana. Y yo sé que ese niño cuando crezca y tenga la capacidad cognitiva, a ese niño no le va a costar trabajo entender la paternidad de Dios, porque le quiero decir, me he esforzado, no soy el mejor, pero me he esforzado por brindarle a él una paternidad que yo no tuve.
¿Sabe? A veces cuando traemos pastores invitados a la iglesia y vamos a recogerlos al aeropuerto, él me dice: papá, seguro ese pastor me va a traer un regalo. Ese pastor no le va a traer nada a mi hijo, a menos que ya lo conozca, ya se haya encariñado con él. Pero yo secretamente compro el regalo, y cuando llegamos al aeropuerto y mi hijo lo saluda y mi hijo está como esperando el regalo, yo le paso al pastor: pastor, regálele esto a mi hijo, por favor. Es un padre que provee. ¿Sabe una cosa? Yo voy y dejo a mi hijo al colegio todos los días y extraño los trancones en las Cañas Gordas. Extraño esos trancones. Y ¿sabe una cosa? Para mí es un deleite pasar tiempo con ese hombre, pasar tiempo con él, besarlo, abrazarlo, compartir con él. Cuando el Señor Jesús dijo: ustedes orarán así, esta gente no tenía el concepto de paternidad que muchos de nosotros hemos tenido, de un papá irresponsable, de un papá carente, de un papá egoísta, de un papá que ahora que está viejo te dice: hijo, eso no era tan grave. Cuando el Señor dice orarán así, estaba hablando de un Padre que es perfecto. Y te voy a decir, ese Padre que tú tienes en los cielos no te va a abandonar. Ese Padre no te va a dejar solo. Y te voy a decir esto: ese Padre dio todo lo que Él tenía que dar. Dio lo mejor que tenía, su Hijo Jesús, porque no hay un amor más grande que entregar a su Hijo Jesús. Ese Padre lo que más anhelaba era su Hijo y lo entregó. Y te quiero decir con mi corazón, yo no pretendo engañarte, te voy a decir con mi corazón: Él no te va a dejar solo, Él no te va a desamparar, Él no te va a abandonar, Él no te va a desproteger, Él no te va a dar la espalda. Él va a seguir contigo, porque Él contigo tiene una relación, tiene un vínculo de padre con hijo. Cuando yo dudo de eso es porque no he entendido la dimensión de la paternidad. ¿Sabe una cosa? Si yo tuviera que cortarme un brazo por mi hijo, no lo dudaría 2 veces. No dudaría en dejar de comer para que él coma. No dudaría si tuviera que caminar kilómetros y kilómetros para que él fuera bendecido. No lo dudaría. Y yo soy imperfecto. Y la Biblia dice: si ustedes, siendo malos, saben dar mejores dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden. Este no es un tiempo para estar sintiéndonos con miedo, porque mi mundo se puede derrumbar, pero mi Padre Celestial seguirá estando allí. Mi Padre Celestial no se ha ido, no le va a dar COVID, no se va a enfermar, no me va a dejar huérfano, no me va a abandonar, no me va a desamparar. Mi Padre Celestial siempre estará allí. A mí me costó mucho tiempo entender la paternidad, porque lastimosamente mi padre no tuvo una buena paternidad. Y a veces uno no puede dar lo que no tiene. Y me tocó empezar a conocer a Dios en el nivel de la paternidad. Y entendí esto: estoy tranquilo, estoy confiado, estoy seguro, porque tengo un Padre en los cielos. Para finalizar, ¿sabes una cosa? Tal vez un hijo nunca entiende los sacrificios que hay detrás de un buen padre. Tal vez no lo dimensiona. Pero ningún sacrificio para mí es tan difícil de hacer por él, porque lo amo. ¿Sabes una cosa? Él no se imagina todo lo que hay detrás de bendiciones que le llegan a su vida. Él no tiene que estresarse, él no tiene que pensar. Él, para esto del COVID es un juego. Él me dice: papá, voy a coger al coronavirus y lo voy a patear en la cara. Me dice, él es un juego. Porque se siente seguro en su casa con su papá y con su mamá. Tú como hijo no tienes que estar pensando por el mañana, ni afanado, ni estresado, ni turbado, ni angustiado, ni estresado, porque oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Yo siento que hay mucha gente hoy en sus corazones compungidos
porque no tuvieron un buen papá, no importa. Te presento al mejor de los padres, al Padre Celestial. Ese sí no nos va a fallar nunca, nunca. Y quiero terminar con 2 versículos fantásticos de la Biblia. Isaías capítulo 49, versículo 15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque lo olvide ella, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca, dice el Señor, me olvidaré de ti. Salmo 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. En otra versión dice: tú, Señor, te harás cargo de mí. Tenemos Padre en los cielos. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te angustias? Mi hijo no está preocupado. Mi hijo no está afanado, porque tiene un papá. Así que yo quiero decirte hoy, deja de ser un huérfano espiritual y conéctate con tu Padre Celestial. Permíteme hacer una oración para terminar. Padre Celestial, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque en ti estoy confiado. Gracias, Señor, porque mi seguridad no me la da cuánto dinero tenga hoy en el bolsillo, o en una cuenta, o en bienes. Mi seguridad, Señor, viene de ti. Y viene porque hay un vínculo contigo, Señor, que es la paternidad. Y si tú eres mi Padre, y si yo soy tu Hijo, nada me faltará. Todo está cubierto ya para hoy, para mañana, para la otra semana, para el otro mes, para el otro año, hasta donde lleguen mis días en esta tierra de los vivientes. Todo está cubierto, Señor. Hoy te pido, Señor, que borres de mí y de cada uno de los que están conectados la imagen distorsionada de la paternidad. Tú eres el mejor de los padres y nada me faltará, Señor. Oramos a ti porque no solo eres el Dios de los cielos, potente, majestuoso y poderoso, sino que también eres un Padre dulce y tierno. La Biblia dice que podremos orar a ti, Abba Padre, y la palabra Abba significa Papito Dios. Es lo que utiliza un niño de 5 a 6 años cuando está en su casa, cuando le dice: papi, papá. Señor, gracias. Gracias por enseñarnos a orar. Y gracias porque cada día te conocemos más. Y en la medida en que te conocemos, te vamos a poder amar, Señor. Gracias te doy a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.